Durante 59 años le ha dado vida a un niño travieso, ingenioso y rebelde que se ganó la admiración y aceptación de varias generaciones. Esa larga trayectoria le permitió ser testigo de importantes acontecimientos de la televisión mexicana. Honestidad es una de las columnas vertebrales de su carrera profesional y en general de su vida. Además de actor, es también cantante, productor, escritor, pero sobre todo es amigo de todos los niños. Hoy en corto conversaremos con Javier López Chabelo, un hombre maduro que dirá adiós a la pantalla cuando el público lo pida. Acompáñenos en esta charla. Javier López Rodríguez Chabelo nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois. Sin embargo, a muy corta edad se trasladó junto con sus padres a León, Guanajuato. Como hermano mayor, Javier siempre cuidó a sus dos hermanas cuando se ausentaba su papá. A la edad de 18 años, ingresó a la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Simultáneamente, obtuvo trabajo temporal en Televicentro y más tarde decidió dedicarse de tiempo completo a esa profesión. Es en la década de 1950 cuando Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, le pidió interpretar a un niño llamado Chabelo. Desde entonces, este personaje lo acompañaría el resto de su vida. En 1968 inició el programa semanal En Familia con Chabelo, el cual solo ha dejado de transmitirse 5 veces en 46 años. Paralelamente participó en diversos programas de televisión como La Carabina de Ambrosio, La Criada Bien Criada y El Show de Alejandro Suárez. En el mundo musical también ha destacado, pues suma más de 30 discos infantiles grabados y es uno de los únicos mexicanos autorizados para interpretar las canciones de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri. El cine también es parte de la trayectoria de Javier López, pues ha actuado en más de 30 películas. En 2006 produjo la obra musical Ciudad Blanca. Distintos premios internacionales reconocen su vasta labor en la televisión. En 2012 le otorgaron 2 premios Guinness por mayor trayectoria como conductor infantil y mayor tiempo interpretando a Chabelo. Javier López Rodríguez contrajo nupcias en 2 ocasiones, es padre de 3 hijos, Óscar, Javier y Juan Gabriel, y tiene 6 nietos. No creo que exista nada más importante en la vida de cada ser humano que el momento de ser niño. El momento de ser niño es la mejor época de la vida de cualquier ser humano. Aunque siempre se menciona a León, Guanajuato como su origen, en realidad Javier López llegó a México a la edad de 1 año. Proveniente de una familia conservadora, ingresó a la Facultad de Medicina y más tarde descubriría su verdadera vocación, la televisión. Desde ayudante de producción, camarógrafo hasta floor manager, Chabelo pronto se enamoró de la industria televisiva. Llegué a México muy chico, mis papás eran de León, Guanajuato, entonces siempre pues me he sentido leonés. ¿Por qué? Porque ahí me desarrollé, ahí pasé la mayor parte de mi niñez, pero sí por cuestiones de que mis papás se encontraron, y digo se reencontraron porque fue muy chistoso la historia de mi papá y mamá. Se conocieron en Guanajuato siendo niños y cada quien por su lado va a dar a Chicago y en Chicago se encuentran, allá se casan y allá fue donde yo nací. Y me trajeron de 1 año, aquí me desarrollé y después, pues lógicamente a la fecha tengo 2 nacionalidades, pero cuando llegó el momento también pues tuve que ir al ejército cuando estaba el problema de Corea. Fui 6 semanas a la base de San Diego y afortunadamente no tuve que ir porque la guerra pues es una de las, quizá considero, de las peores tonterías que el ser humano realiza. La información está hecha de dos pues, pilotes muy importantes como son mi madre y mi padre, que fueron los que realmente, de donde proviene mi educación. Y después, ya desde el punto de vista profesional, coincidentemente también me toca empezar mi carrera e iniciarla al lado de un personaje que también fue mi papá de la televisión, ¿no? Que fue don Ramiro Gamboa, que después el público conoce como Gamboín, pero al principio él fue mi... ¿Cuántos años tenía usted? ¿Cuántos años? Pues era de brazos, yo creo, cuando él ya era un personaje muy importante al lado de otro gran cómico mexicano que fue el Panzón Panseco, y después se separa él
va a dar a la televisión. La televisión va con Panseco. Panseco no se queda en la televisión, se regresa a la radio y Gamboa se queda en la televisión. Y ahí coincidimos y ahí nos encontramos en un programa de televisión y ahí por cuestiones de destino, diría yo, se va formando la pareja y se va formando pues una serie de relaciones que nos llevan a ser contratados por una marca de refresco durante algunos años. Después se separa él de la marca, me quedo yo y a la fecha sigo solo, sigo desde luego haciendo un programa que, repito, tiene el nombre de eso que yo considero que es una institución y que debe de preservarse, que es la familia. Dentro de lo que es la industria de la televisión puedo decir que pasé por todos y cada uno de los aspectos de la televisión. Cuando se inicia la televisión, pues nadie, creo que ni los mismos dueños de la empresa sabían qué era lo que estaban adquiriendo, ¿no? Entonces, pues hice de todo, y conocí todo y hasta llegar a pararme frente a una cámara. Pero antes, pues, fui camarógrafo, fui floor manager, fui jalacables, o sea, todo lo que había que hacer. Yo era ayudante ejecutivo de un programa que se llamaba Carrusel Musical, donde lo formaban el Quinteto Salinas, con Chucho Salinas, las hermanas Navarro, Mario Gil y Ramiro Gamboa. Y ahí fue donde se acababa de separar él del Panzón Panseco, que era su pareja en la radio. Y de ahí un día abre un libro así y me dice, vamos a hacer este chiste. Yo me quitaba, o sea, en ese tiempo yo era todólogo, ¿no? Lo que fuera, y estaba estudiando medicina. Además, está decir la cara, que nunca se me olvida la cara de mi papá cuando le dije que dejaba la carrera de medicina en el segundo año, me dedicaba a ser actor. Y eso que me dediqué a estudiar, porque dejé la carrera de actor y me dediqué a estudiar arte dramático con Seki Sano. Estuve 4 años con un japonés, que era el único maestro que había en México de actuación. Porque siempre he entendido que esto es una profesión y que hay que estudiar, y a estudiar toda la vida. Estar siempre tratando de encontrarle los secretos a la profesión. Y a partir de ahí fue que dejé la carrera de medicina, me dediqué a esto, a estudiar y a prepararme, y a estudiar música y a todas las cosas que debe uno de estudiar, porque esta profesión no hay de aquel que piense que es muy de jajaja, jujuju, es de mucho trabajo. Pero entonces la voz, ¿lleva primero el personaje o la voz? No, la voz la hacía cuando me la pedían. En aquel tiempo, yo digo, era todólogo, era floor manager, era camarógrafo, era microfonista. Y a la hora que me decían, ahora vamos a hacer un chiste, vamos, como un niño, hacía la voz de niño. Pero nunca, hasta un día con Gamboa, que dice, vamos a hacer este chiste, y el chiste era entre un papá y su hijo que se llamaba Chabelo. Y ahí se quedó. Me gustó el chiste y Gamboa pues, se acababa de separar del Panzón Panseco, y entonces empezamos a cultivar el personaje con los personajes del papá y el hijo, y al año nos contrata Pepsi-Cola. Pepsi-Cola, yo estuve 8 años con Pepsi-Cola, viajé por toda América siendo la imagen del producto de Pepsi-Cola, y en ese inter, 2 años antes, a los 6 años me separo del señor Ramiro Gamboa. Él se va por su lado y yo me sigo por el mío con Pepsi-Cola. 2 años más, seguí viajando, inaugurando, yo creo que todas las plantas de Pepsi-Cola de toda América las inauguré yo en aquellos años, porque era una detrás de otra. Hasta que en México un día me dan el programa de la media hora, que ya tiene 46 años. Y ahora empezó con 1 hora y ahora ya voy en 3 horas. Mi querido Diego,
¿Qué deseas hacer? ¿Te quieres llevar los regalos que tú ya ganaste o quieres arriesgarte entrando a la catafixia? Y esto es un riesgo. Arriesgándome a entrar a la catafixia. ¿Quieres decir algo más? Quiero decirle que gracias por este programa que es el mejor y que es el número 1 para mí. Ay, gracias. Y cuate, muchas gracias, te agradezco de todo corazón. En especial a Chabelo. Muchas gracias. ¿Sabe usted que este cuadro que adorna la casa de Chabelo es uno de sus favoritos por la emotividad que transmite? Es digno primero de admiración por el trabajo del artista, ¿no? Y después captar esa expresión de un anciano que aparentemente está asomándose a través de una ventana hacia afuera. Y entonces, pues no sé, es uno de mis cuadros preferidos. Gracias a su temprana incursión en el medio, Javier López es observador del desarrollo de la televisión mexicana. Ícono del entretenimiento infantil, este hombre además ha involucrado en otras formas de expresión, como la música. Para Chabelo, la familia es pieza fundamental de nuestra sociedad. Por ello, enfoca sus mensajes hacia esta institución. En aquellos tiempos, pues lo hacía uno, porque realmente no hubo. En el momento que la televisión pasa a formar parte de la vida de este país, pues yo creo que, ni el mismo dueño sabía que era la trascendencia que iba a tener en un medio como la televisión. Yo sigo pensando que la televisión no hace más que tener una necesidad muy grande de estar recibiendo el desempeño de miles y millones de gentes. Pero la televisión y el medio tiene su propia línea, que guay de aquel que trate de pensar que la puede cambiar, ¿no? La televisión es un medio y el que ingresa a ella tiene que adaptarse y ir encontrando dónde va a encajar, dónde va a ser útil dentro de ese medio, porque la televisión como medio pues, por sí misma tiene una fuerza muy importante. El lenguaje creo que es una forma de expresarse, es una forma de entenderse con los demás dentro de una sociedad. Y entonces, pues lógicamente que la televisión también tiene su propio lenguaje, ¿no? Y creo que los que tenemos la fortuna de pararnos frente a una cámara también tenemos una obligación. Y la obligación quizá es el poder hacer uso o el deber de hacer uso del lenguaje lo mejor que se pueda. Porque de alguna manera pues hay una tendencia natural por cierto sector de la sociedad a imitarlo a uno. Entonces, si uno pues enseña o utiliza términos que no son los debidos, lógicamente está uno distorsionando el lenguaje. Es el primer año que voy a la escuela. Hice mis palitos y empecé el cuaderno. Tengo una historia, desde mis inicios siempre he sido pues muy admirador de la música. Es lo único femenino que nunca va a traicionarlo a uno. Pero sí creo que la música es la expresión más clara de lo que la persona quiere expresar, ¿no? La música es algo que en cada una de sus notas está expresando algo, y es un lenguaje y un idioma muy claro, muy sencillo si uno lo ve de esa manera, para poder entender quién la compuso, cómo la compuso, por qué la compuso, qué quiere decir, qué está expresando a través de ese lenguaje que es la música. Nunca ha sido mi objetivo alguna situación que transmitir. Quiero pensar que a la hora que yo me paro frente a una cámara de televisión, pues estoy enfrentándome a 1000 diferentes maneras de pensar. Entonces sería muy
pues poco inteligente de mi parte si yo tratara de imponer X o Y forma de pensar o de ser, sino que trato entiendo que me estoy dirigiendo a miles y miles de familias muy diferentes y que, pues, siendo para mí lo más importante la familia, de ahí que viene precisamente el nombre del programa, En Familia. Quiere decir que para mí es una institución que debe de preservarse y que debe de guardarse, y que todo aquello en lo que yo pudiera contribuir para buscar esa preservación de ese vínculo y de ese instrumento que es la familia. Creo que realmente un país como el nuestro, como cualquier otro país, la base de su fortaleza reside precisamente en la estructura que forman las familias. Como buen mexicano, es aficionado del fútbol y comparte con nosotros su simpatía por uno de los equipos más antiguos del país. Sus múltiples compromisos profesionales le permitieron viajar por el mundo y acumular un sinnúmero de experiencias. Pero fíjese que no es porque yo trabajo en una empresa en la que son los dueños del equipo, no. Yo soy de León, Guanajuato, y entonces cuando yo llegué a México yo no había visto el fútbol, yo no había jugado fútbol ni lo había visto, porque en aquellos años únicamente en León se jugaba béisbol. Y entonces al llegar a México empecé a trabajar en el Hipódromo de las Américas, vendía cigarros. Y de ahí me llevaron un día mis compañeros a un estadio que después el público quemó un día, se quemó porque era de madera. Un día que coincidió con, no sé si el público mismo lo hizo, pero le quebraron la pierna a un gran jugador de aquellos años que se llamaba Horacio Casarín. Le quiebran la pierna, la gente se enoja y empieza un problema grande y termina con quemarse el estadio. Y ahí me llevaron a ver, y la primera vez que yo vi un partido de fútbol, vi jugar al América contra un equipo español. Y desde entonces me hice americanista. He viajado por todo el mundo precisamente por mi propia profesión, y además pues durante algunos años fui también ejecutivo de la Asociación Nacional de Actores, y esto me llevó a ir a convenciones y a congresos muy importantes en todo el mundo, y esto me hace pues ser un conocedor y conocer gran parte del mundo y bello. Al regresar, Chabelo comparte con nosotros su percepción sobre el éxito profesional y la honestidad como forma de vida. La palabra éxito es muy presuntuosa y nunca la he tomado como en cuenta. Yo lo único que trato, repito, es de ser honesto. Con 46 años de su programa dominical, Chabelo no contempla en su vida la palabra éxito. Para él, todos los días hay que empezar desde cero para ganarse la aceptación del público. En ese sentido, ser honesto y auténtico representa para el también cómico una forma de vida. La dualidad entre Javier López y Chabelo le ha brindado sensibilidad y empatía con las personas más nobles y sinceras, los niños. No considero la palabra éxito. La palabra éxito es muy presuntuosa y nunca la he tomado como en cuenta. Yo lo único que trato, repito, es de ser honesto y darme cuenta que la televisión tiene ese ingrediente que es tan importante. El ingrediente es que el que uno esté frente a una cámara de televisión no le da a uno derecho a imponer ninguna forma de ser de uno, sino que uno debe demostrarse tal como es, y el público va a decidir si se queda conmigo o le cambia de canal. Lo más importante en la televisión, y lo más importante cuando uno se para frente a una cámara, es que la verdad que no creo que haya un ser humano capaz de crear algo tan importante como para engañar o dar una imagen que no es frente a un público que lo está viendo. Yo creo que la mejor manera
comportarse uno es siendo honesto en cada una de las cosas que uno dice. Y entonces eso va a llegar a cada miembro, a cada uno de esos elementos de la sociedad que está viendo el programa y entenderán por lo menos que puede ser que no coincidan con uno, pero que uno sea honesto, sí, creo que sí, eso es muy importante. En lo que se refiere a mí, sería un poco deshonesto de mi parte si yo hubiera sido influenciado o tratara de imitar la actuación o el procedimiento de vida de alguna persona. No, trato de ser yo, trato de expresarme yo en todos los sentidos, porque creo que esa honestidad es la única que trasciende. El buscar el ser igual a alguien, pues según mi manera de pensar, creo que no sería lo indicado, sino que he tratado de expresarme y de mostrarme tal como soy frente a un público a la hora de hacer lo que me gusta hacer. Yo creo que la mejor manera de poder comunicarle a alguien que esté tratando de iniciar algo, no solamente dentro de este medio, sino en cualquier medio, es el ser honesto. El ser honesto con uno mismo, el saberse, el poder entender qué es lo que quiero hacer en la vida. Y entonces esforzarse por los logros que pueda tener ese hacer de la vida. Y entonces, pues es la única manera, porque pues pretender ser todólogo es un poquito difícil, sino que en un momento dado uno tiene que estar enamorado de lo que uno está haciendo, respetarlo y hacerlo lo mejor que uno pueda y entender que pues no es perfecto y que no lo que uno está haciendo no quiere decir que sea lo ideal, ¿no? O sea, como ser humano todos tenemos defectos y uno de ellos puede ser precisamente el estar realizando una actividad y cometer errores. Soy un comunicador que al paso del tiempo he encontrado que pues la manera de ser mía es guardar el respeto que me merece la sociedad, me merece la familia que me está recibiendo en sus hogares y tratar de no influir en nada que pueda ser negativo o por lo menos que yo piense que pueda ser negativo para ese papá, porque yo mismo me estaría buscando que me cambien de canal, ¿no? Entonces, la mejor manera no es tratar de darle gusto a todo el mundo, sino ser uno lo suficientemente honesto para que el público sea el que decida, ¿me quedo con él o me voy a otro canal? Yo creo que lo más importante, o por lo menos es lo que yo resumo ahora, es que no he tratado de inventar ni el hilo negro ni la vaselina en polvo. O sea, trato de ser lo más honesto que pueda frente a una cámara de televisión y es el público el que se encarga de juzgarlo a uno. Pero imponer por mi propia voluntad algo y pensar o pretender que uno va a cubrir a todo ese mundo de personas que están viendo un programa de televisión es algo muy difícil. Creo que lo más importante es ser uno como es, ser honesto y el público se va a encargar de colocarlo a uno en el sitio que ellos quieran. ¿Y la niñez qué representa para usted? Bueno, la niñez para mí representa la parte más importante de la vida de cualquier ser humano. No creo que exista nada más importante en la vida de cada ser humano que el momento de ser niño. El momento de ser niño es la mejor época de la vida de cualquier ser humano. Un gatito me decía, yo soy de barrio pobre, trabajador. Y me lavo la carita con saliva y luego salgo a echarme al sol. Qué bonito es mi barrio, sobre todo por las tardes, cuando empiezan los cochinos a roncar. Yo creo que todas esas cosas tienen una forma de ser en lo particular. Mi forma de ser es, lógicamente, dentro del punto de vista egoísta, y pues seguir haciendo lo que me gusta hacer, ¿no? Pero las consecuencias o los resultados o los cambios que puedan sucederse, pues eso es muy difícil de poder descubrir o
o creer saber que uno lo pueda saber. O sea, yo sigo comportándome como creo que debo de comportarme, y entonces también entiendo que el público es el que va a decidir. El proyecto más importante creo que es seguir haciendo lo que sé hacer y considerar, hasta como lo he considerado hasta ahora, que el programa del próximo domingo va a ser el primero. Siempre he pensado de esa manera, y entonces eso me ha llevado a sentir y a disfrutar como disfruto cada vez que la vida y Dios y el público mexicano me permiten pararme frente a una cámara de televisión. Y lo primero que he aprendido es que de lo que yo haya hecho o haya dejado de hacer, de lo que haya hecho, pues soy responsable, ¿no? Porque de alguna manera siento que nadie me obligó a hacer nada. Me puedo haber equivocado. Pero lo más importante que he encontrado es que trato de buscar esa honestidad que puede permitirme el estar haciendo lo que hago, con el objeto de expresar y que el público que me recibe en sus casas pues entienda que de esa manera soy. O sea, no trato de quedar bien con todo el mundo, sino que trato de expresarme, y finalmente es la única herramienta que uno puede manejar, el expresarse y el ser como tal como uno es, y el público es el que va a decidir. El agradecimiento que le deja a uno el darse cuenta de que no en vano pasaron los años, o no en vano sigo haciendo lo que me gusta hacer, no en vano sigo siendo, o sea, todo aquello que ha sido la esencia de la verdad dentro de mi vida profesional es lo que realmente me ha dado más resultados, o sea, más resultados en cuanto a algún estímulo que me hayan otorgado, como puede ver en este lugar en donde trabajo todo el día, en donde hay una serie de reconocimientos que me ha hecho el favor instituciones y personas y público, y pues todo tipo de organizaciones y todo tipo de personas que configuran esa variedad de personas que lo ven a uno en la televisión, es lo que ha hecho la entrega de todos estos reconocimientos que usted puede ver aquí en esta habitación. Con 79 años de edad, Javier López Chabelo también se da tiempo para escribir novelas que solo él lee. Sin duda, este hombre es sinónimo de esfuerzo y carisma entre chicos y grandes. Le agradecemos su compañía y lo invito a que no se pierda la próxima emisión de En Corto, donde platicaremos con otro mexicano que con su amor por su trabajo está moviendo a México.